Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Con las disculpas del caso, hemos tenido, bueno, nuestra sala Zoom estuvo muy ocupada y así que agradeciéndoles desde ya la espera que han tenido con nosotros para escuchar, pues, en esta oportunidad a nuestro médico anestesiólogo Jorge Emilio Peso Rodríguez, quien ha tenido el gusto de hacer una exposición muy interesante. Hoy vamos a aprender sobre protocolos ERAS. Doctor, muy buenas tardes, mil disculpas nuevamente por la espera y gracias por estar con nosotros. Así que empezamos de llano ya. Muy bien. Bien, buenas tardes, les saluda el doctor Emilio Peso. El tema de esta tarde es protocolos ERAS, ¿no? Es un tema muy importante, sobre todo desde el punto de vista anestesiológico, puesto que vamos a dar, ¿no? Sobre todo para el bienestar del paciente. Entonces, sabemos que desde inicios de los años 90 se ha iniciado, ¿no? Lo que es la aplicación de estos protocolos, puesto de que, sobre todo, estas recomendaciones se habían dado en un tipo de cirugía, las colorectales, ¿no? Entonces, a partir de este tipo de cirugía se han empezado a estudiar ya, ¿no? A realizar más recomendaciones, ¿no? Y llegar a este concepto, que es el protocolo ERAS. ¿Qué significa el protocolo ERAS? ¿No? Por sus siglas en inglés, Enhanced Recovery After Surgery, ¿no? Que significa recuperación acelerada después de la cirugía. Sobre todo es un conjunto de medidas multimodales que se realizan en el perioperatorio con el objetivo de disminuir el tiempo de hospitalización, el tiempo de recuperación, las complicaciones perioperatorias, costos asociados a distintos procedimientos quirúrgicos. No, pero también antes de aplicar este protocolo ERAS que se realizó más o menos en el año 2001, ¿no? El profesor Henry Hellick, ¿no? Había aplicado otro concepto, el Fast Track Surgery, que en español es una cirugía de vía rápida, ¿no? Con el objetivo también, ¿no? De hacer un manejo multidisciplinario y llegar a todos estos objetivos que les acabo de mencionar, ¿no? Con el fin de disminuir sobre todo o atenuar lo que es una pérdida de la reserva fisiológica, ¿no? Y las optimizaciones de las condiciones del paciente antes de que ingrese a una cirugía, ¿no? Entonces, todo esto va a estar basado en la medicina basada en evidencia, con el fin de que esta cirugía sea libre de dolor y por lo tanto también libre de riesgos, ¿no? Y complicaciones para el paciente. Bueno, esto ha sido publicado en el año 2005 y está formado por 17 estrategias, ¿no? Es una combinación de estrategias en cada fase, sobre todo en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio, ¿no? Así, aplicando el protocolo ERAS, las estancias postoperatorias se van a reducir alrededor entre 2 a 4 días, ¿no? Si bien es cierto, hay una brecha entre el conocimiento y la aplicación de estos protocolos ERAS, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las recomendaciones no han sido actualizadas, ¿no? Y entonces se tenía que utilizar también ciertas recomendaciones por el tipo de cirugía que iba a ingresar a un centro quirúrgico, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí en este cuadro vemos qué es lo que se va a realizar en cada fase, ¿no? de este protocolo. Por ejemplo, en el preoperatorio tenemos la información preoperatoria, la sobrecarga de carbohidratos, evitar un ayuno prolongado, no preparación mecánica de colon, profilaxis antibiótica, tromboprofilaxis, no premedicación. Igual ahí vemos en el intraoperatorio, ¿no? Anestésicos de vida media corta, anestesia epidural, evitar el uso de drenajes, sobre todo los drenajes pélvicos, peritoneales, ¿no? Evitar sobrecarga hídrica y mantener una normotermia, ¿no? Con respecto al postoperatorio, la analgesia epidural multimodal, no uso de sonda nasogástrica, ¿no? También hay que ver la profilaxis de las náuseas y vómitos postoperatorias, ¿no? Y todos estos puntos los voy a estar explicando a medida que avanza la exposición. Por ejemplo, en el protocolo preoperatorio, ¿no? Si bien es cierto, nosotros como anestesiólogos debemos conocer al paciente antes de que ingrese a sala, entonces tenemos que identificar también todo lo que son las comorbilidades que el paciente presenta, ¿no? Y hay que manejarlo de una manera integral, ¿no? Con otros especialistas, tal vez tienen enfermedades crónicas como enfermedades, bueno, cardiopatías, enfermedades pulmonares, endocrinológicas, la hipertensión, diabetes, ¿no? Entonces, tenemos que
tratar de que el paciente entre lo más hemodinámicamente estable, ¿no? A una cirugía. Para ello hay que tener contacto con el paciente, hay que participar en la planificación, ¿no? En la planificación, sobre todo, para que tenga un régimen alimenticio adecuado, ¿no? Evitando de esa manera un ayuno prolongado, ¿no? Hay que mantener siempre al paciente, incluso antes de la cirugía, con aporte de carbohidratos, con un nivel adecuado de hidratación, ¿no? Para que el paciente, bueno, pues entre en óptimas condiciones, ¿no? Muchas veces nosotros como anestesiólogos indicamos, ¿no? En nuestra evaluación preoperatoria un ayuno mayor o igual a 8 horas. Entonces, muchas veces eso hay una controversia, ¿no? ¿Por qué solicitamos que sea así? Para evitar sobre todo aspiraciones, ¿no? En el paciente, ¿no? Pero se puede dar un aporte de líquidos claros unas 2 horas antes de la cirugía o comidas livianas, ¿no? A partir de unas 6 horas antes de la cirugía. ¿Qué más menciona en el protocolo Gueras en el preoperatorio? Hay que evitar la premedicación. Limitamos estos sedantes, ya sea midazolam, diazepam, alprazolam, ¿no? Sobre todo para potenciar una recuperación acelerada en el paciente, ¿no? Si bien es cierto, nosotros queremos limitar estos sedantes, estos médicos, estas medicinas de sedación, para que el paciente pueda tener por sí mismo realizar, ¿no? Sus actos de comer, de beber, sus actos de evitar, ¿no? Lo que es sobre todo eso, ¿no? Y la deambulación. Hay que prevenir también el ayuno preoperatorio prolongado utilizando cargas de hidratos de carbono por vía oral, ¿no? Eso, como ya les había mencionado antes, con el aporte de carbohidratos y una nutrición e hidratación adecuada, ¿no? ¿Para qué? Porque va a disminuir la resistencia a la insulina, también la pérdida de nitrógeno y también las proteínas corporales, ¿no? Se van a ver disminuidas, ¿no? Ante un estrés postquirúrgico. Hay que mantener también la masa grasa, sobre todo la fuerza, y también ayudar a disminuir lo que es el hambre, la sed y la ansiedad, ¿no? En el paciente. Entonces, tenemos que educar al paciente, ¿no? Acá nuevamente vuelvo a repetir que se establece expectativas, ¿no? Para la atención del paciente con el objetivo compartido de la recuperación y el alta temprana, ¿no? Hay que nutrir al paciente, ¿no? No hay que tener ayunos prolongados, la hidratación y la preparación intestinal mecánica, ¿no? ¿Qué más o menos nos indica esta preparación intestinal mecánica? Si bien es cierto, son pacientes que van a ser sometidos a una cirugía colorectal, ¿no? El paciente acá muchas veces va a tener que hacer esta preparación mediante enemas, ¿no? Y por lo tanto, va a estar asociado, ¿no? Lo que son a efectos adversos fisiológicos de la deshidratación, ¿no? Y entonces también va a haber dolor en el paciente y también puede estar asociado, ¿no? A ilios posoperatorios. Siguiente. Y bueno, y la nutrición, ¿no? Hay que hidratar y comer comidas ricas en carbohidratos 2 días antes de la cirugía, ¿no? Lo que les estaba mencionando. Sobre todo para que entren en un estado anabólico óptimo para la cicatrización de las heridas y la recuperación del estado funcional preoperatorio, ¿no? Y los pacientes deben prepararse y estar bien hidratados mientras se someten a su preparación intestinal mecánica y antibiótica preoperatoria. Bueno, hay otros puntos muy importantes en el preoperatorio, la cual me indican que podríamos utilizar antieméticos como profilaxis, ¿no? Nosotros por lo general utilizamos antes de la inducción lo que son dexametasonas de 8 miligramos a dosis antieméticas, ¿no? Y después de la cirugía podríamos utilizar el ondansetron a 4 miligramos endovenoso. Ya, pero en el intraoperatorio, ¿qué también nos indica como antibióticos? Profilaxis antibiótica, ¿no? Unos 60 minutos antes, ¿no? De la incisión cutánea, ¿no? Bueno, esto va a depender mucho también del tipo de cirugía que se están sometiendo, ¿no? En estos casos de cirugías abdominales se puede asociar lo que son cefalosporinas con un metronidazol, ¿no? Para así evitar lo que es la infección, ¿no? De las heridas operatorias y sobre todo no tenga el paciente un alta temprano. Atenuar también la respuesta al estrés quirúrgico. Entonces, aquí tiene que ver mucho la analgesia para limitar el dolor. Muchas veces también
tenemos que disminuir nuestras dosis de opioides, ¿no? Para que el paciente pueda tener una recuperación más temprana. Entonces, podríamos utilizar, por ejemplo, en el preoperatorio un paracetamol a 1 gramo, lo que es AINES, ¿no? Como el ketorolac, o bien también inhibidores de COX como el celecoxib. Y también estos protocolos mencionan lo que es la administración 2 horas antes de gabapentina entre 300 a 600 miligramos vía oral, ¿no? Hay que también mantener una hemodinamia estable, ¿no? De tal manera va a evitar la hipertensión y por lo tanto va a mantener la perfusión y la oxigenación disminuye. Bueno, también menciona el manejo racional de fluidos pre, intra y postoperatoria, ¿no? Esto con el fin de preservar lo que es la función pulmonar, la motilidad gastrointestinal, mejora lo que es la cicatrización, ¿no? De las heridas y bueno, también lo que es se va a manejar lo que son con fluidos salinos, como el cloruro de sodio 0.9 por mil a 3 mililitros por kilo hora, ¿no? En otras situaciones podríamos utilizar bolos de cloruro de sodio entre 250 hasta 500 mililitros, ¿no? Como de tal manera hidratar al paciente y no haya muchos cambios hemodinámicos en el intraoperatorio. Bueno, también tenemos lo que es la prevención de las náuseas y vómitos postoperatorios, ¿no? Aquí hay siempre una profilaxis multimodal, ¿no? Como ya les había mencionado, entonces podríamos utilizar la dexametasona a dosis antieméticas, ¿no? A 8 miligramos endovenosa, previa a la inducción, ¿no? Y posterior a esta, el ondansetron. Bueno, hay que utilizar también agentes de acción corta para un despertar rápido, ¿no? Aquí tiene que ver mucho el tipo también de anestesia que utilizamos. Por lo general estamos realizando en cirugías mayores, cirugías selectivas como Colelab, por ejemplo, una anestesia general balanceada, es decir, utilizamos lo que son los agentes inhalatorios. Y posterior a esto también vemos que se puede utilizar lo que es la anestesia total intravenosa, ¿no? El llamado TIVA. Entonces, ¿para qué esto? Sobre todo para evitar lo que es que haya más incidencias de náuseas y vómitos postoperatorios. Entonces, podríamos utilizar el indicado en este tipo de protocolos es el TIVA, ¿no? Es decir, sin el uso de los anestésicos inhalatorios. Entre ellas está el remifentanilo, el propofol, que tienen efectos beneficiosos para prevención de estas náuseas y vómitos, ¿no? El propofol a dosis, bueno, que podríamos dar, no según el tipo de modo plasmático y modo efecto que tienen nuestras máquinas, ¿no? De anestesia, nuestras bombas de perfusión. Entonces, ¿por qué este tipo de anestésicos con opioides de duración corta? Porque se elimina rápido, ¿no? Entonces, de tal manera el paciente va a tener una recuperación más rápida y sin excitación. Hay que mantener la normotermia, ¿no? Por lo tanto, monitorizar la temperatura, ¿no? Este protocolo indica que tiene que estar mayor o igual a 35.5 de grados centígrados y por lo tanto podríamos utilizar lo que son unas mantas térmicas, calentadores de fluidos, ¿no? ¿Por qué? Porque una hipotermia nos puede conllevar a, bueno, obviamente va a alterar lo que es el metabolismo de nuestros medicamentos, como también altera la coagulación y hay mayor sangrado, ¿no? Y bueno, también disminuye lo que es la morbilidad cardíaca, ¿no? Y de tal manera va a mantener unas condiciones óptimas al paciente. Bueno, con respecto a los protocolos ERAS en la etapa postoperatoria, hay que tratar de que el paciente tenga una movilización precoz y agresiva, ¿no? Aquí va a tener mucho que ver nuestra técnica de anestesia que influye en la recuperación, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos un tipo de técnica anestesia, ya sea regional o neuroaxial o con bloqueos, ¿no? Para que nuestro paciente tenga esta movilización. Es decir, por ejemplo, cuando el paciente después de la cirugía tiene una herida operatoria, entonces muchas veces la movilización va a ser más limitada por el dolor en la herida. Entonces hay que tener un tipo de manejo de dolor, ¿no? En el postoperatorio, ya sea con catéteres epidurales, ya sea con nuestras bombas elastoméricas conectado a los catéteres epidurales, con los bloqueos regionales, ya sea con bloqueos TAP, ¿no? Que son los planos transversos en el abdomen, ¿no? Que son los tipos de técnicas de anestesia regional para analgesia, ¿no? Y de tal manera ayudar al paciente a que su dolor
menor y por lo tanto se pueda movilizar más rápido, ¿no? Promover también el inicio temprano de la nutrición enteral precoz, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver mucho nuestros anestésicos de rápida eliminación y evitar también, ¿no? Efecto residual de opioides. Por lo tanto, tendríamos que utilizar nuestros analgésicos durante el intraoperatorio, ¿no? Que es muy importante también para disminuir nuestras dosis con respecto a los opioides, ¿no? Y puesto que los opioides puede haber un efecto residual y por lo tanto tardar, ¿no? en el despertar de nuestros pacientes. Y bueno, el cumplimiento de protocolos, ¿no? Aquí hay un equipo que cumple todas las indicaciones. Como ya les había mencionado, trabaja un equipo multidisciplinario. Está el cirujano, está anestesiología, enfermería, nutrición, terapia, ¿no? Para que todo este conjunto de personal trabaje de la mano, ¿no? Para que puedan cumplir todas estas indicaciones, ¿no? Y por lo tanto sea un bienestar para nuestro paciente. ¿No? Aquí vemos la movilización temprana, cuáles son ciertos beneficios, aumento de la fuerza muscular, en disminución de las complicaciones pulmonares, ¿no? Sobre todo las trombosis venosas profundas, ¿no? El retorno más temprano de la función intestinal, ¿no? Para que haya un aumento en la motilidad intestinal. Bueno, pacientes de cirugías colorectal se les recomienda beber líquidos claros inmediatamente en el periodo postoperatorio, una vez que estén despiertos, ¿no? Y la dieta se avanza según la tolerancia. Muchas veces pacientes sometidos a este tipo de cirugía salen con sondas nasogástricas. La idea es ir retirándolo, movilizando poco a poco para que el paciente pueda tener, ¿no? una nutrición por sí solo. El avance temprano de la dieta mejora también los resultados con un retorno más temprano de la función intestinal y una estadía más corta, ¿no? Bueno, acá también ya les había mencionado el uso de los AINES, ¿no? Del paracetamol, la gabapentina, dosis de 300 a 600 miligramos endovenosos 2 horas antes de las cirugías, ¿no? Los opiáceos se reservan para momentos de dolor extremo, ¿no? Y la analgesia controlada por el paciente, que no lo usamos aquí, puesto que no tenemos una unidad de terapia de dolor, ¿no? Bueno, como conclusiones tenemos que hay mejor resultado cuando se cumple con el protocolo ERAS, ¿no? Entonces la estadía va a ser más corta y asimismo menores complicaciones, ¿no? El estado nutricional mejora cuando se interviene en el pre y en el postoperatorio. Y cuando se inicia la hidratación de manera temprana, ayuda en la curación y recuperación de las heridas quirúrgicas, y el retraso en la movilización y la ingesta oral hace que la estadía en el hospital también se prolongue, ¿no? Y bueno, y para la aplicación se ha implementado el uso de RAPID, ¿no? Que indica caminar, eliminar, analgesia postoperatoria y la introducción de la dieta, ¿no? Como forma más resumida, ¿no? Y es importante reconocer del equipo multidisciplinario para el bienestar de nuestros pacientes, ¿no? Eso sería todo. Bien, gracias doctor por compartir sus conocimientos. Si tuviéramos alguna pregunta de parte de los participantes, podemos activarles en todo caso los micrófonos para que puedan ustedes hacer uso de ello. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Bien, doctor, usted mencionaba que dentro del procedimiento que se realiza este método de ERAS en el manejo de los pacientes, no había que sedar al paciente de preferencia, ¿verdad? Claro. Y el manejo de los pacientes que por sí tienen una agitación psicomotriz y que requiere de sedarlos de alguna manera para poder entrar a sala, ¿cómo podrían explicarnos cómo se puede manejar este protocolo de ERAS allí? Claro, en este caso, bueno, el protocolo ERAS menciona que hay que limitar, ¿no? Los sedantes, sobre todo, pues, los que más conocemos y usamos aquí en el hospital, midazolam, diazepam, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay pacientes que sí requieren la necesidad, ¿no? del uso de ansiolíticos, sí podríamos usar a dosis mínimas, ¿no? Por ejemplo, midazolam a 1 miligramo, o bien también la dexmedetomidina, que estamos haciendo uso muy frecuente, ¿no? de este sedante, a dosis, pues, de impregnación, ¿no? Para que el paciente pueda entrar tranquilo y no tenga esa agitación psicomotriz, ¿no? Tanto en el postoperatorio, sobre todo, ¿no? Sí se podría usar, pero a dosis bajas. Bien, tenemos una pregunta. Buenas tardes. En los pacientes sometidos a cirugía, ¿se recomienda omega 3 para disminuir complicaciones?
dosis de 2 a 3 gramos una semana antes de la operación y asimismo luego de esta intervención mejora la recuperación de los pacientes. ¿Podría comentar algo en este respecto en su experiencia? Bueno, según el protocolo, las recomendaciones que menciona, ¿no? Un paciente desnutrido, cuando ingresa este tipo de cirugías, tendría que manejar, ¿no? Con suplementos, con el omega 3 incluso, para evitar sobre todo infecciones en las heridas postoperatorias y evitar lo que es los ilios postoperatorios, ¿no? Entonces, los cirujanos, sí, por lo que he conversado, ¿no?, con ciertos colegas, mencionan que la nutrición en ellos, ¿no?, en sus pacientes que sean sometidos a cirugías mayores, abdominales, no tienen que mejorar, ¿no?, sobre todo con suplementos en la nutrición y no entrar, ¿no?, con un estado anabólico disminuido, ¿no?, que es la desnutrición. Inclusive he estado revisando en algunas informaciones que indican carbohidratos 3 Claro, días antes, 3 días ¿no? antes. Antes de la intervención, o bueno, dependiendo mucho la evaluación también de bebidas carbonadas. claro, Sí. de los médicos y también de la nutricionista para preparar a un paciente para el acto quirúrgico. Así es. Bien, si tuviéramos alguna otra pregunta, alguna otra participación. Doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales en todo caso para todos los participantes que estamos conectados? Bueno, en el hospital tenemos múltiples especialidades, ¿no? Entre ellos, bueno, nosotros como anestesiólogos en el centro quirúrgico, tenemos nuestros residentes que se encargan, que tienen un papel muy importante, ¿no?, en la evaluación de los pacientes antes de que ingresen a sala. Entonces, ser más minuciosos, ¿no?, en la evaluación del paciente para que entre en condiciones óptimas y hemodinámicamente estable también, ¿no? Sobre todo eso es lo que se quiere para evitar, ¿no?, las complicaciones postquirúrgicas y que no haya ninguna complicación también perioperatoria, ¿no?, es decir, durante el acto quirúrgico. Bien, entonces estaríamos terminando con esto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a cada uno de ustedes. La licenciada María Julia Castro quiere participar. Antes de cerrar, doctor, vamos a darle pase a la licenciada Julia Castro. María Julia, vamos a activar su micrófono para que pueda participar. Muy buenas tardes, doctor. Sarita, gracias por la apertura. Me parece muy bueno que el doctor ha mencionado que es importante la participación del equipo multidisciplinario. Con respecto al suplemento de omega 3, se recomienda en el preoperatorio de 2 a 3 gramos para los pacientes quirúrgicos, así no estén desnutridos. Esto lo que hace es reducir la instancia hospitalaria del paciente y la recuperación, puesto que actúa como un antiinflamatorio, ¿no? Entonces, todavía no tenemos protocolos donde se ha establecido que debemos de darle o brindarle a todos nuestros pacientes, ¿no? Creo que este tipo de espacios son oportunidades de mejora en el trabajo que va a redundar en la salud de nuestro paciente, ¿no? Eso quería decir. Muchas gracias. Gracias, María Julia, por su aporte. Bien, entonces estaríamos terminando allí. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Recuerden que esta exposición ustedes la van a poder volver a escuchar en nuestro canal de YouTube del Hospital de Tarapoto de entre las 48 a 72 horas. Así que si tuvieran alguna inquietud, ahí mismo pueden hacer algún comentario. Creo que el doctor gustosamente nos va a poder atender en resolver las inquietudes que podamos tener. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes. Gobierno Regional de San Martín.